Hello students, today we will remember the last class about the pronouns. We will do a practice together with me. Let's start. Hoy vamos a recordar la clase pasada acerca de los pronombres y van a hacer una práctica conmigo. Obviamente para recordar la clase y que se nos haga un poquito más fácil hacer la actividad de hoy. Entonces, para recordar, tenemos 7 pronombres. I, he, she, it, we, you, they. There are 7 pronouns. I, he, she, it, we, you, they. Entonces tenemos aquí la clase de hoy. Tenemos estos pronombres que no son todos, pero son los que vamos a tener que utilizar para completar esta parte. La dinámica de hoy día es que vamos a reemplazar el sujeto, que vendría a ser la palabrita que está en rojo, por uno de estos pronombres. Tenemos we, nosotros, she, ella, it, eso, they, ellos o ellas, y he, él. Y ahora vamos a leer oración por oración y luego vamos a tratar de trabajarlo. Number 1. Peter is a doctor. Peter is a doctor. Peter es un doctor. Number 2. Lucy is in the hospital. Lucy is in the hospital. Lucy está en el hospital. Number 3. Juan and Richard are good friends. Juan and Richard are good friends. Number 4. My family is big. My family is big. Mi familia es grande. Number 5. My best friend and me are in the school. My best friend and me are in the school. Mi mejor amigo o amiga y yo estamos en la escuela. Number 6. The dog is in the garden. The dog is in the garden. El perro está en el jardín. And finally, number 7. The blue table is in the living room. The blue table is in the living room. Ya, estos son las palabritas que vamos a reemplazar. Peter, Lucy, Juan and Richard, my family, my best friend and me, the dog and the blue table. For example, in number 1, Peter is a doctor. What is the pronoun for this situation? The word is Peter. Vamos a reemplazar Peter. Estamos hablando de él. Entonces miramos los pronombres y vamos a ver. Si hemos practicado, se nos va a hacer fácil. ¿Cuál es el pronombre para Peter? What is the pronoun for this situation? Tenemos we, she, it, they, and he. Peter, estamos hablando de él. Y el pronombre vendría a ser he. Porque he significa él. Entonces aquí vamos a reemplazar Peter por he. Entonces vamos a leer. He is a doctor. Él es un doctor. Number 2. Lucy is in the hospital. What is the pronoun for this situation? We, she, it, and they. She, porque estamos hablando de Lucy, estamos hablando de ella, y en inglés ella se dice she. Entonces ahí tenemos she is in the hospital. Ella está en el hospital. Number 3. Juan and Richard are good friends. Juan y Richard son buenos amigos. Entonces estamos hablando de Juan y Richard. Estamos hablando de ellos. Y el pronombre vendría a ser they. Very good. This is the pronoun. So in number 3, the answer is, or the correct pronoun is they. They are good friends. They are good friends. Okay.
Number 4, my family is big. Mi familia es grande. What is the pronoun? My family. Mi familia. Estamos hablando de ellos. So the answer is, the correct pronoun is they. Estamos hablando de ellos. They. Y en este caso ya no sería is, sino sería are. They are big. Y ya luego les explicaré por qué va are. My best friend and me are in the school. My best friend and me are in the school. Mi mejor amigo y yo estamos en la escuela. Entonces, el pronombre sería we, porque estamos hablando de nosotros. Desde que ya está usando el me, este me que vemos aquí, ya te está involucrando, porque este me significa yo. Entonces dice, my best friend and me are in the school. What is the correct pronoun? We. We. Entonces leemos, we are in the school. Este me ya no lo lean ya, solamente es we are in the school. Number 6. The dog is in the garden. The dog is in the garden. Si ustedes recuerdan, podemos ver que hay un pronombre que se usa para animales, lugares o cosas. Y el pronombre es it. Entonces decimos it. Decimos it. A ver. It is in the garden. It is in the garden. Number 7, the final. The blue table is in the living room. The blue table, la mesa azul, está en la sala. Estamos hablando de un objeto, por lo tanto usamos el pronombre it. Y de esta manera van a ir reemplazando en los ejercicios que yo les he enviado. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por comentarios y yo estaré dispuesta a ayudarlos. Well, students, now I will explain the new class about the verb to be. For that, you need to remember the pronouns. There are 3 verbs in this class. They are is, am, y are. Hoy día vamos a ver el nuevo tema que es el verbo to be. Les voy a explicar un poquito, para eso necesitamos recordar los pronombres. Y vamos a ver 3 nuevos verbos, que es is, am y are, y los 3 significa ser o estar. Vamos a empezar. Entonces aquí tenemos la clase de hoy, que es el verbo to be, que quiero empezar dándoles una pequeña descripción de para qué se usa. La estructura sirve para poder comunicar varios aspectos, como pueden ser hablar de una persona, como su nombre, su nacionalidad, de dónde es, su profesión, cómo se siente, y también para describir características como colores, a quién pertenece, el tamaño de alguna cosa o alguna persona, ¿no? Entonces, dice ahí, su significado del verbo to be es ser o estar. ¿Cuál es el verbo to be? Es is, am y are, que es lo que vemos aquí. Is, am y are. Entonces aquí les doy 2 ejemplos de por qué dice que significa ser o estar. En el primer ejemplo, number 1, I am from Peru. I am from Peru. In the second example, I am in Peru. Si nos damos cuenta, Perú en español lleva tilde, pero en inglés ninguna palabra lleva tilde. Entonces, en la primera estamos usando el soy y en el segundo el estoy. Por eso dice que significa ser o estar, ¿no? Entonces vemos, I am from Perú. Yo soy de Perú. Y también podemos decir I am in Perú. Yo estoy en Perú. En la primera el I am significa yo soy y en la segunda significa yo estoy.
Entonces, en afirmativo vamos a ver primero, ¿ya? Affirmative. La fórmula vendría a ser el pronoun, el verbo to be y el complemento. Entonces, en el pronoun or subject puede ir I, he, she, it, we, you, they, que son los pronombres. O un subject que vendría a ser nombres, lugares, animales, personas, ¿no? Como my friend, my mother, my father. Con eso se empieza la oración del verbo to be en afirmativo, con el pronombre o el sujeto. Ahora, luego de que ya tenemos el verbo to be, el pronombre, disculpen, o el sujeto, iría el verbo to be, que vendría a ser que I trabaja con am, he trabaja con is, she trabaja con is, it trabaja con is, we con are, you are y they are. Y el complemento que vendría a ser, esos son ejemplos, ya no es que necesariamente siempre va a ser así. El verbo to be siempre va a ser así. I va con an, siempre. He, she, it va con is. Always, all the time, todo el tiempo va a ir con is. Y we, you, they va a ir con are. No cambia eso, así debe de ser. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y en el complemento ya vienes a decir información adicional. Como por ejemplo en la primera. En the number one. I am a doctor. Yo soy un doctor. He is here. Él está aquí. She is in the garden. Ella está en el jardín. It is blue. Eso es azul. We are students. Nosotros somos estudiantes. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. They are intelligent. Ellos son inteligentes. Recuerden que este verbo to be, am y are significa yo soy o yo estoy. Entonces aquí estamos viendo más o menos el ejemplo, ¿no? Los ejemplos que les estoy dando. Hijos, la clase, aquí les estoy enviando el Word y la clase la van a tener que copiar, tanto la que está en el papelote, que ahí les estoy enviando la foto, como en el cuadro, que he tratado de ponerle de diferentes colores para que sepan más o menos cuál va con cuál, ¿ya? La parte del verbo to be sí lo he puesto de un solo color, tanto am, is con are. A ver, vamos a leer. I am a doctor. Aquí hay ejemplos porque, por ejemplo, en la primera parte nosotros leemos. A ver, espérense que aparezca. Que esta estructura, o sea, el verbo to be sirve para comunicar varios aspectos, ¿no? Como nombre, nacionalidad, de dónde eres, profesión, cómo te sientes. Y aquí en este cuadro hay ejemplos de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, aquí les voy a escribir. A ver, voy a tratar de escribirles. Ya. Entonces nos está diciendo aquí, tenemos I am a doctor. Estos son ejemplos, ¿ya? I am a doctor. Yo soy un doctor. Ahí estamos usando el yo soy porque si recordamos, el verbo to be significa ser o estar, ¿no? Entonces aquí dice yo soy un doctor. In the second example, I am happy. Yo estoy feliz. He is a nurse. Él es un enfermero. He is here. Él está aquí. Seguimos. She, ella, is a teacher. Ella es una profesora. She is
in the kitchen. Ella está en la cocina. Entonces tenemos aquí Iris, a teacher. Ella es una profesora. It is in the kitchen. Ella está en la cocina. We are good friends. Nosotros somos buenos amigos. We are in the school. Por aquí vamos. Nosotros estamos en la escuela. Como sabemos, you. ¿Por qué hay dos you? Si se dan cuenta, aquí hay dos you. Hay dos you porque en la primera estoy poniéndolo en singular. Porque si bien es cierto, sabemos de que you significa tú y ustedes. Entonces en la primera estoy poniendo ejemplos con tú y en el segundo you, ejemplos con ustedes, ¿ya? You are friendly. Tú eres amigable. You are in the restaurant. Tú estás en el restaurante. Y en plural sería you are a big family. Ustedes son una familia grande. Estamos usando el son. You are in the same class. Ustedes están en la misma clase. Entonces ahí tenemos ejemplos tanto con tú como ustedes, ¿no? Y en they, sabemos que they significa ellos o ellas. Aquí. Entonces they está trabajando con el verbo are. They are relatives. Ellos o ellas son parientes. They are here. Ellos o ellas están aquí. Entonces ahí estamos terminando. Luego dice, escribe a tu cuaderno, no usar copias. Yo más que todo quiero para evitar gastos y créanme que esto de transcribir les va a ayudar a ustedes a que se les quede un poquito mejor. Tanto escritura como palabras, vocabulario y eso. No, les va a ayudar. Y también los ejemplos que di al comienzo de la clase también los tienen que copiar, que son estos. Estos ejemplos. He is a doctor, she is in the hospital, they are good friends, they are big, we are in the school, here is in the garden, here is in the living room. Esos ejemplos los tienen que copiar también en su cuaderno, chicos. También les estoy enviando esta práctica donde van a reemplazar la palabra subrayada, o sea, Peter, Peter and Oscar, Mary, Charles and I, the cat, the cats, the computers. Yo, usted y ustedes. La palabra que está subrayada la van a cambiar por un pronombre. Recuerden que el pronombre it solo se usa en singular. Por ejemplo, si nosotros decimos el libro, the book, estamos hablando en singular de un libro, entonces usamos it. Pero si dice the books, los libros, the books, usamos they, porque ya estamos hablando en plural, estamos hablando de esos, porque they también significa esos y esas. ¿Ya? Por ejemplo, miren, a esto me refiero. Si dice the book, sabemos que it, el pronombre it, se usa para animales o cosas o lugares, ¿no? Pero solamente es en singular. O sea, si dice the book, podemos reemplazar por it. Pero si dice the books, está hablando en plural. No puedes usar it porque recuerden que es para singulares. Entonces vamos a poner they. Como les digo, ¿no? También they significa esos o esos. Y vamos a reemplazar así como en el video. Al comienzo del video les estoy explicando ejemplos ya. Lo mismo vamos a hacer aquí. En el número 4, in the number 4, está diciendo Charles and I. Ahí está diciendo Charles y yo. Todo eso es lo que van a reemplazar por un solo pronombre. Ese I también lo reemplazan ya. Bueno, chicos, espero haberlos ayudado y si tienen alguna duda, hacérmela llegar, ¿no? Estamos para apoyarnos y para trabajar en equipo. Cuídense mucho. Un abrazo. No olviden que I trabaja con am, he, she, it con is y we, you, they con are. See you.